Con su permiso, señor presidente, señor secretario, doctor Luis Videgaray. El día de ayer en la Cámara de Diputados, usted, frente a varios cuestionamientos, señaló que el crecimiento, pues es a todas luces insuficiente. El 2.7%, sin duda alguna, no solamente este año, sino en las últimas décadas, demuestra la incapacidad de una economía del tamaño, de las dimensiones de México, de tener el crecimiento que requiere la gente para satisfacer especialmente los empleos que se necesitan en este país. A mí me gustaría, dado que el paquete es un paquete inercial que ha sido presentado recientemente, pues por lo menos escuchar de parte del secretario de Hacienda cuáles son las opiniones respecto a dos temas que creo que son indispensables. No es solamente el tema de los ingresos, es el tema de cómo garantizar que el gasto sea mucho más eficiente, mucho más contundente. Y no se trata solamente de adelantar el ejercicio del gasto, sino cómo hacer que sea un gasto con mucho mayor calidad. Y al mismo tiempo, pues, si el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, temas que hemos comentado, no logra aterrizar de manera contundente, pues podremos tener un contexto de mayores ingresos para el Estado mexicano, para el gobierno, pero al final del día no habrá el desarrollo o el crecimiento que se requiere. Yo creo que ahí hay una pregunta implícita de cómo se pasa del 3.9% al 2.7% de crecimiento. Pero no es mi intención que ese sea el foco de la pregunta. Revisando los datos del índice de competitividad del Foro Económico Mundial, cuestión que ya comentó mi compañero Mario Delgado, en el cual perdemos 8 espacios, 6 del año pasado al presente y 2 del 2012 a la fecha, entiendo que son 8 los espacios que hemos perdido. Y pensando en el contexto de este debate de salarios mínimos, recordaba una participación que hace poco hizo Michael Porter, quien decía que aquellas economías que le apuestan a tener salarios bajos como como el principio de competitividad, pues es a todas luces algo insuficiente, es una mala decisión de política pública. Entonces la pregunta en este contexto, señor secretario, la quiero hacer muy específica para que sea una pregunta más bien de voluntad o de visión de la política económica para el debate de estos meses y especialmente para los próximos años. El poder adquisitivo ha tenido una pérdida del 75% más o menos en los últimos 3 décadas, es una pérdida contundente, lo decía hace rato yo en la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD. Hoy se puede comprar 1 kilo de tortillas con lo que hace algunos años, 2 décadas se compraban 4 kilos de tortillas, pérdida del 75% de los ingresos. Hoy viven 7 millones de personas con un salario mínimo, pero el dato es escalofriante cuando uno revisa la Coneval y señala que 3.5 millones de mexicanos, hombres y mujeres que trabajan al día, tienen una percepción de un salario mínimo, no tienen con este salario mínimo la capacidad de tener la ingesta calórica diaria, la canasta básica alimentaria. Ese es un dato que por sí mismo a mí me parece escalofriante y que creo que difícilmente deberíamos de dejar pasar así como así. El jefe de gobierno, usted ya lo comentó en su primera intervención, ha puesto a debate el tema del salario mínimo. Se plantea, y por eso quise venirme de este lado, pásenme mi gráfica. Esta gráfica que está aquí, solamente para tener una referencia, son los datos de la OCDE, no son datos que se hayan hecho en otro lado, en las consideraciones internacionales. Esta gráfica, la parte roja, es la medida de productividad laboral, el salario mínimo real en la línea azul. ¿Cuál es el punto? Ha crecido la productividad laboral, en este caso del 91 al 2013, sin embargo, el salario mínimo se mantiene constante, no tiene ningún crecimiento. Entonces, alguien se está quedando con ese incremento de la productividad. Muchas gracias. Bueno, perdón. Alguien se está quedando, señor secretario, con este incremento en la economía, ¿no? ¿Quién se lo está quedando? Pues seguramente las unidades productivas, y no quiero hacer un contexto de lucha de clases, pues seguramente los dueños de las unidades productivas. La mano de obra no está beneficiándose de este incremento de productividad, un solo peso. Pues pareciera ser que este 30% diferencial, ahora sí, muchas gracias, pues nos da un argumento económico suficiente para poder, en la medida en la que el salario mínimo busque ser igual a la productividad marginal del trabajo, un elemento que nos dé condiciones técnicas contundentes para buscar un incremento del mismo. ¿Cuál es la iniciativa que hemos presentado? Pasar de los 67 pesos que significa el salario mínimo actualmente al día a los 82 pesos, que significaría por lo menos un 20%.
y así progresivamente alcanzar los 171 pesos en 6 años que garanticen la canasta de bienestar que señala la Conevar. Nos parece que ese es el gran debate que hay que tener, no solamente el debate del crecimiento, que por sí mismo es importante, y hay instrumentos que permitirían incrementar el crecimiento, pero si no logramos que el salario mínimo se convierta en un instrumento de distribución de la riqueza, y al final del día una política social mucho más contundente que las políticas sociales como el Prospera que ahora se han anunciado, pues parecería que estaríamos teniendo una visión muy limitada de lo que requieren los trabajadores, los hombres y mujeres que hoy trabajan. La pregunta es muy concreta: ¿cuál es su opinión de que por legislación, hoy que el PAN, y lo decía, ha salido con un planteamiento público de querer hacer una consulta popular sobre este tema, hoy que hemos escuchado que el PRI está en esa lógica, termino señor presidente, de incrementar la parte del salario mínimo, pues parecía ser que hay condiciones políticas en este cuerpo colegiado para hacer una ley que permita el incremento? No nos esperemos al debate electoral del 2015, sino que logremos una votación que nos permita pasar de 67 pesos a 82 pesos el salario mínimo a partir del 1 de enero. Por su respuesta, muchas gracias, señor secretario. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el doctor Luis Videgaray para contestar hasta por 4 minutos. No se retire, senador. Gracias. Gracias, señor presidente. Senador Ríos Peters, tuve oportunidad al llegar al Senado de la República de escuchar una parte de su intervención al presentar la iniciativa. Como lo dije hace un momento, en respuesta a la pregunta de la senadora Arriola, por supuesto que damos la bienvenida al debate público en torno al salario mínimo. Creemos, y entiendo que su iniciativa lo contempla, como ya lo expresaba aquí en esta tribuna, que es fundamental, antes que ninguna otra cosa, desvincular, separar al salario mínimo de cosas que nada tienen que ver con lo que ganan los trabajadores por su esfuerzo. El financiamiento de los partidos políticos, los créditos hipotecarios, las multas, muchas están referidas al salario mínimo. Este es un primer paso que creemos que debe darse, y como lo ha adelantado el secretario del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno de la República aportará también un trabajo, una iniciativa en este sentido, que se sumará a la suya y a otras que estoy seguro se debatirán con seriedad en el Congreso de la Unión. El siguiente paso es analizar cuáles serían los efectos del incremento propuesto en el salario mínimo. Naturalmente, el efecto en sí mismo es muy positivo. Quien hoy gana 67 pesos en la zona A o 63 pesos en la zona B, al ganar una cifra mayor al día, eso tiene un efecto positivo. Pero, y creo que la gradualidad que se propone en su iniciativa reconoce que tiene también esto otros efectos. Por ejemplo, ¿cuál será el efecto en el propio costo de la canasta básica? Porque lo último que queremos es elevar el salario mínimo para que permita adquirir la canasta básica, y al tiempo que hacemos esto genera a su vez un incremento en la canasta básica. Esta es una pregunta que realmente es técnica, y el debate tiene que ser técnico, no puede ser un debate exclusivamente político. Otro efecto importante, en el desempleo de los jóvenes. Los jóvenes que buscan por primera vez un trabajo, muchos de ellos lo logran teniendo un trabajo de salario mínimo. Tenemos que estar seguros que el incremento se da de manera tal que no genere un mayor desempleo entre los jóvenes o, por ejemplo, entre las mujeres que quieren trabajar medio tiempo. Por lo tanto, y así podríamos citar otras variables que debemos de analizar. No creo en aquel debate que de antemano descalifica el incremento del salario mínimo, augurando consecuencias de desastre. Pero tampoco creo en un debate que propone incrementar el salario mínimo sin analizar a fondo, de manera responsable y seria, sus consecuencias. Estoy seguro que ese será el debate serio, el debate de alto contenido técnico, que es el que demanda la nación, que es el que procederá a partir de la presentación de su iniciativa y de otras iniciativas que habrán de presentarse. Yo, por mi parte, desde la Secretaría de Hacienda,
Señor senador, estamos a sus órdenes de usted y el Senado de la República para, en caso de que así se requiera, participar con un análisis de carácter técnico. Muchas gracias. Gracias, secretario. En uso de su derecho para hacer un comentario, se concede la palabra al senador Armando Ríos Peter, hasta por 2 minutos. Sí, gracias, señor presidente. La iniciativa que hoy presentamos, señor secretario, considera ambas cosas. Considera la parte de desindexación, que compartimos plenamente, para evitar que por sí misma una decisión por decreto impactara en términos inflacionarios en los créditos del Infonavit, por poner un ejemplo muy básico. Yo le tomo la palabra sin duda alguna. Creo que este es uno de los debates más trascendentes, no es exclusivo de nuestro país. Qué bueno que el jefe de gobierno de la Ciudad de México lo puso en contexto, pero hoy en Estados Unidos lo están debatiendo. Y a mí me preocupa, debo decirlo, que la primera respuesta, por lo menos oficial, que me tocó escuchar, qué bueno que no vino de la Secretaría de Hacienda, sino que vino de parte del Banco de México, que ha representado la visión conservadora respecto a la economía en los últimos 30 años. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico fue hace ya 3 décadas y se mantiene el salario mínimo como un ancla de la capacidad de ingreso, digamos, que tienen los trabajadores. Entonces, yo le reitero, yo tomo la palabra, creo que el tema, cuando se propone una visión gradual, una economía que no necesariamente está en pleno empleo como es la nuestra, y donde abunda la informalidad, por lo menos el dato recurrente de que 2 de cada 3 empleos son informales, pues abre la puerta para una discusión de fondo, para una discusión que nos permita meternos en un debate y mejorarle las condiciones de vida de la gente, pero que tiene que ser oportuna. Yo esperaría, y en eso reitero y subrayo el tomarle la palabra, como seguramente varios de los compañeros y compañeras de todos los partidos políticos, a que saquemos un acuerdo sobre este tema en los próximos 3 meses. Creo que la economía familiar lo requiere y es verdaderamente una reforma de cambio de conceptos. Pasar de la visión macroeconómica que ha imperado en el debate económico durante tantos años a una verdadera apuesta que sea el bolsillo de los mexicanos la que tenga beneficios. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, senador Ríos.